Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la experiencia Aliento de Vida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora Ana María Salinas. Y en esta noche yo quiero compartirle un poco de un pasaje en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Esta carta la escribe el apóstol Pablo ya a finales de él estar encarcelado en Roma y, les escribe esta carta. ¿Por qué razón? Porque los judaizantes se habían infiltrado también aquí en la iglesia de en Colosas. Y no solamente ellos, sino incluso hubo gente tratando de enseñar de una forma de misticismo oriental. Estaban infiltrándose en la iglesia en Colosa. Y entonces Pablo les escribe esta carta y en su carta les dice: yo estoy orando, estamos orando, no cesamos de orar para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Te voy a invitar que abra su Biblia en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 9 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículos 9 en adelante. Dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de la voluntad, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy le quiero compartir lo que refleja tener el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. 3 características que reflejan el conocimiento de su voluntad. Usted podrá decir: yo leo la Biblia y conozco de Dios, he estudiado la Biblia, la he leído, y usted tiene conocimiento. Cuando usted platica con alguien, no falta quien le diga: pero la Escritura dice esto y esto y esto. Y la gente tiene el conocimiento, pero es muy distinto conocer a Dios y conocer su voluntad. ¿Conoce usted a Dios y dice: Dios es el creador del cielo y de la tierra, el que creó el universo? Dios es el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y usted puede decir: Dios fue Jesús que vino aquí al mundo y murió en la cruz y tiene conocimiento de Dios. Pero yo le pregunto: ¿conoce la voluntad de Dios? ¿Camina en la voluntad de Dios? El apóstol Pablo, al escuchar que los judaizantes se habían infiltrado dentro de la iglesia en Colosa, era una iglesia que se encontraba en el Asia Menor, y que no solamente judaizantes, sino también parte de el misticismo oriental. Algo que le preocupaba al apóstol Pablo: que la gente no conociera la voluntad de Dios. Y él dice: oro, no ceso de orar para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Está usted ubicando la diferencia? Conocer a Dios,
conocer su voluntad. La primera característica que refleja el conocimiento de la voluntad de Dios es, versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo va a agradar usted a Dios en todo lo que usted hace? Cuando Pablo escribe a Filemón y le dice y a los esclavos, a los que son esclavos, dice, obedeced a vuestros amos, como si obedecieras al Señor. La voluntad de Dios es que todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, todas las decisiones que tú tomas, sea agradándole a Dios. Jesús en el Getsemaní, él decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. No quiero beber esta copa. No quiero morir en la cruz. No quiero que me azoten. No quiero que me golpeen. No quiero morir crucificado. Pero si es tu voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía. Y Jesús, el Señor Jesucristo, se sometió a la voluntad del Padre. Él sabía cuál era la voluntad del Padre. Y no renegó, sino al contrario dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Muchas veces conociendo la voluntad de Dios, no caminamos en ella. Sabiendo cuál es la voluntad de Dios, decides hacer como que no te das cuenta, agradándole en todo. Y deje que el Espíritu de Dios hable a su vida y le traiga algunos recuerdos en qué momento usted le ha fallado a Dios. Y no falta quien diga, es que nosotros ya somos gratos delante de Dios. Sí, así como el padre a sus hijos, los hijos son gratos ante los padres. Pero cuando los hijos hacen buenas acciones, el padre se agrada. Cuando el hijo es obediente, el padre se agrada. Cuando el hijo es amoroso, el padre se agrada. Cuando el hijo es misericordioso, el padre se agrada. Cuando el hijo es bondadoso, el padre se agrada. Cuando el hijo camina en la verdad, el padre se agrada. Se da cuenta la diferencia. El Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros todos los días y está para guiarte, está para animarte, está para redarguirte, está para corregirte. La primera característica que refleja que el conocimiento de su voluntad es agradarle en todo. Segunda característica que podemos ver en este pasaje, cuando tienes el conocimiento de su voluntad, es que llevas fruto en toda buena obra. Todos los días Dios te da la oportunidad de hacer una buena obra. Todos los días se te va a presentar la oportunidad para que des fruto, hagas buenas obras. Pero de ti depende, conociendo la voluntad de Dios. Tiempo y oportunidad a todos nos acontece, pero muchas veces no tenemos el discernimiento para poder visualizar el momento de esa oportunidad.
llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Tienes la oportunidad de hacerle el bien a tu hermano y no lo haces. Eso no es llevar fruto. Eso no es, eso es no conocer la voluntad de Dios. Cuando tienes la oportunidad de hacer un bien, de mostrarte misericordioso, de ayudar a tu prójimo y no lo haces, eso es no tener conocimiento de la voluntad de Dios. Jesús dijo, cuando le preguntan cuál es el principal mandamiento, Jesús le dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desearle el bien a los demás. Tú dices, es que estamos viviendo ahorita en una sociedad, en unos tiempos donde estamos muy acelerados y llevo demasiada prisa, no me puedo detener porque llevo prisa. Se me hace tarde para un compromiso, para esto, para aquello. Lleno del conocimiento de su voluntad, te va a llevar a hacer buenas obras, a identificar el momento y llevar fruto en toda buena obra. Piénselo, deje que el Espíritu de Dios esté hablando a su vida, en sus pensamientos. Usted esté recordando, es cierto, hoy tuve la oportunidad de hacer esto y me seguí de frente. Hoy tuve la oportunidad, hoy se acercó a alguien, me pidió ayuda y decidí negársela. O el fin de semana o la semana anterior, identifique. El apóstol Pablo dice, no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque la sabiduría, una vez que usted conoce la voluntad de Dios, la sabiduría lo va a llevar a usted a tomar acciones, a caminar en su voluntad. Y entonces usted estará reflejando una característica que refleja el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, es agradarle en todo. La segunda es llevar fruto en toda buena obra. La tercera característica es ir creciendo en el conocimiento de Dios. Lucas 2:52 nos dice, y Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. En el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. No se puede quedar estancado. Si usted deja de leer la Biblia un día, es un día que está perdiendo para adquirir conocimiento de Dios. Si usted deja de meditar en las Escrituras, es un día que está desperdiciando para adquirir conocimiento. Aquel que deja de aprender, deja de adquirir conocimiento, comienza a menguar o comienza a morir. En la manera que usted lo vea. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y usted lea la carta del apóstol Pedro
Y constantemente Él estaba enfatizando crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tan importante es el adquirir conocimiento, el conocer a Dios? Salmista constantemente decía, tu rostro buscaré. El buscar el rostro de Dios es, quiero conocerte más. En el Salmo 42:1 dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiero conocerte más, quiero estar contigo, quiero disfrutarte. Adquirir conocimiento, crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Es importante que usted medite en este pasaje y una cuarta característica que refleja el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual es ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Ser fortalecidos con todo poder. El Señor es el que le fortalece. Por eso el apóstol decía, Jehová, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es mediante el conocimiento de su voluntad. Y es cuando usted camina en su voluntad, le agrada en todo lo que hace. Pero es cuando usted lleva fruto en toda buena obra. Y cuando usted está creciendo en el conocimiento de Dios, nunca va a terminar de conocer a Dios. Aproveche bien el tiempo. Te voy a invitar que cierre sus ojos un momento y medite en esta palabra. Puede conocer a Dios, pero no conocer su voluntad. Pero cuando ese velo es quitado de sus ojos para conocer su voluntad, todo lo que usted haga lo va a hacer agradándole a Él. Todo lo que usted haga, usted va a llevar fruto en toda buena obra. Usted va a crecer en el conocimiento y será fortalecido. Ore a Dios y dígale, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Conociendo la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es un momento entre usted y Dios. Si quiere ser fortalecido con todo poder, aplique estos principios que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Colosas. Y usted va a ver, Dios está contigo, su espíritu está contigo todos los días. Señor, en esta hora te pido por la vida de mis hermanos, Señor, glorifícate en sus vidas, Padre, y no cesamos de orar, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga. Recuerde la reunión presencial domingos 10:30 de la mañana en casa de la pastora Ana María Salinas. Bendiciones.